Imagina por un momento que el demonio no viniera con cuernos o un tridente de fuego, sino con algo mucho más sutil, más seductor y muchísimo más peligroso, una Biblia en su mano. Imagina que su objetivo no fuera hacerte rechazar las escrituras, sino convencerte de que por fin tú la entiendes mejor que nadie, que tú por alguna razón especial has descubierto lo que nadie en 20 siglos ha visto, que tú eres sin darte cuenta el nuevo papa de tu propia fe. Imagina que su jugada más brillante no es oponerse frontalmente a la verdad, sino aislarte de ella. ¿Cómo? Haciéndote creer que ya no necesitas más a nadie, que no necesitas ni iglesia, que no necesitas tradición, que no necesitas ni magisterio lícito, que solo se trata de tú y la Biblia. Y que con eso te abre las puertas también a poder elegir y decidir conforme a un menú como un cristianismo a la carta, con qué te quedas de la tradición y con qué rechazas. Porque aquí comienza la gran mentira. Aquí es donde se disfraza el veneno más sofisticado, la sola escritura. Y es que la sola escritura no es amor a la escritura, es más bien la pretensión arrogante de ser el árbitro final de su significado. Es pasar del amor a la palabra al amor a mi propia interpretación de la palabra. Ese es el paso sutil, casi invisible, donde pasamos del discipulado al orgullo. Y el demonio, que sabe esto muy bien, no teme a la escritura, la conoce, la cita, la manipula. De la misma manera que lo hizo con Jesús en el desierto. El demonio le citó el Salmo 91 para tentarlo. La pregunta es, ¿respetaba acaso las escrituras? La respuesta es no. Las usaba. Las utilizaba como un arma para tergiversar la voluntad de Dios, tal como hacen tantos hoy. Porque la sola escritura, en definitiva, no une, sino que todo lo contrario. La sola escritura divide, y hoy lo podés ver claramente alrededor tuyo. Divide hasta lo imposible, en miles de denominaciones que han nacido de solo la Biblia. Y no porque la Biblia sea ambigua, sino porque sin un intérprete legítimo y autorizado, cada lector tristemente se convierte en su propio papa. Cada grupo es su propio concilio y cada pastor es su propio Lutero, donde puede alejarse de la congregación anterior y formarse su propia iglesia. Y es que decir solo la Biblia o solo la Escritura es como decir solo necesito el mapa. Claro, algunos van a decir, no, pero nosotros no rechazamos la tradición, no rechazamos el magisterio. Claro, pero tomas y quitas conforme a tu propia interpretación de las Escrituras. Esto es negar que hay un guía. Utilizar solo un mapa conforme a tu propia interpretación, es decir, yo tomo del guía lo que quiero y desecho lo que no me parece. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿de qué sirve un mapa si cada quien lo interpreta a su manera? Si cada quien traza su propia ruta y decide su propio destino, ¿no se está rechazando a quien fue enviado para acompañarlo? ¿Acaso no se está rechazando al guía dispuesto por el mismo Jesucristo? Los primeros cristianos no tenían Biblias personales, no podían imprimirlas y muchos ni siquiera sabían leer. Sin embargo, vinieron y murieron en la fe correcta. ¿Cómo lo lograron? Bueno, lo lograron porque no dependían de interpretaciones privadas. Tenían la iglesia que enseñaba con autoridad legítima, dada por los apóstoles y previamente Jesucristo. Fue Cristo mismo el que fundó su iglesia y prometió que la sostendría por medio del Espíritu Santo. Y prometió también que la asistiría guiada por la sucesión apostólica. Y es por eso que el demonio ama a la sola escritura. ¿Por qué? Porque convierte a cada creyente en su propio magisterio, decidiendo y desechando lo que no le parece. Porque cada uno se transforma en su propio juez de la verdad. Y la verdad es allí donde deja de ser objetiva. Y se convierte simplemente en mi propia opinión personal. Donde yo, con mi Biblia bajo el brazo, soy el último juez de todas las cosas. Pero Jesús no dejó un libro, sino que Jesús dejó una iglesia. No dijo, escriban lo que les dije, sino vayan y enseñen que guarden todas las cosas, que yo les enseñaré. Y fue esa iglesia y no otra, la que más tarde discernió y cumplió y compiló y conservó lo que hoy llamamos Biblia. Despreciar la iglesia pero confiar en la Biblia que ella misma preservó es como despreciar al médico que sugiere e indica un tratamiento y un acompañamiento de por vida,
pero el paciente decide seguir tomando ciertas medicinas que le receta el médico, pero desecha el tratamiento crónico que el médico designó. ¿Por qué? Porque la sola escritura no es la cima de la reverencia. Es en realidad la trampa perfecta para destruir la unidad, el orden y la verdad. Y cuando el demonio quiere que te pierdas, no necesita que rechaces la fe. Solo necesita que vivas sin obedecer a quien Cristo dejó con autoridad para enseñarle. Mientras crees que sigues siendo fiel, ya has caído en la trampa del enemigo. Ahora, déjame plantearte algo más visual, algo más gráfico y algo más perturbador. Imagina la portada de este engaño, un demonio elegante, vestido como erudito, como pastor, como doctor de la ley. Sonríe con cortesía y ofrece Biblias como si fuera el don más puro. Pero detrás de él, las iglesias se fragmentan, los cristianos se enfrentan y cada quien se proclama dueño absoluto de la verdad. ¿Te parece exagerado? Sigamos. Decir que solo la escritura es necesaria es como tener un mapa sin brújula, un plano sin arquitecto o una partitura sin maestro. Y si el demonio no puede destruir la Biblia, hará todo lo posible para que tú creas que ya no necesitas nadie más para entenderla. Que ya no necesitas al cuerpo místico de Cristo, ni al magisterio que Él mismo instituyó. Este ataque no es nuevo. Imagina y recuerda el desierto. Satanás usó la escritura para tentar al verbo de Dios. Y hoy usa la escritura para tentar a los creyentes a separarse de la verdad. Y en esa lógica todo se fragmenta. Hoy hay miles de denominaciones protestantes, miles. No porque tengan demasiada fe, sino porque no tienen una sola voz como lo estipuló Jesucristo mismo. La pregunta es necesario el bautismo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Se pierde la salvación? Algunos juran que sí, otros dicen que no. ¿Es pecado bailar? ¿Puede interpretarse el Apocalipsis literalmente? ¿Es Jesús realmente presente en la Eucaristía? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Cada pastor tiene su propio Espíritu Santo, cada comunidad su propia doctrina. Y lo que se predica no es solo la Escritura, sino solo la interpretación personal. Y ese fue el gran problema al que se enfrentaron Lutero y sus amigos cuando vieron que su plan no daba buen fruto. Instantáneamente se fragmentaron en cientos de denominaciones diferentes que cada uno pensaba y opinaba diferente de los dogmas fundamentales. ¿Por qué? Porque la escritura sin tradición, o tomando ciertas cosas sí y desechando otras, es como un fuego sin chimenea, inevitablemente quema todo a su paso. Y aquí es donde muchos levantan objeciones y muchos dicen, pero yo tengo el Espíritu Santo. Perfecto. ¿Y qué pasa con otro protestante que enseña lo contrario? ¿También lo tiene o lo abandonó? ¿Y el que niega la Trinidad también lo tiene o lo abandonó? ¿El que dice que el bautismo regenera para salvación también lo tiene o el Espíritu Santo lo abandonó? Pero la Iglesia Católica ha cometido errores, sí, y los protestantes no. Lutero aprobó la poligamia, Calvino ordenó ejecuciones. ¿Eso los hace más confiables? Y aquí conviene recordar una escena tan humana como profunda. Jesús elige a Pedro para edificar a su iglesia y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y solo unos versículos más adelante, al ver que Pedro no entiende el camino del sufrimiento, Jesús mismo le dice con firmeza, apártate de mí, Satanás. Sin embargo, sobre ese Pedro tan débil, tan impulsivo, tan humano, Cristo decide edificar algo que ni las puertas del Hades podrán prevalecer. Porque la iglesia no es santa por Pedro. La iglesia es santa por aquel que prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Tan Pedro esa iglesia, con todos sus errores, pero tan divina por la asistencia infalible del Espíritu Santo. La fe católica no consiste en negar los pecados de sus miembros, sino en creer en la promesa de Jesucristo. ¿Cuál? Bueno, que Él la sostiene, que Él la purifica, que Él guía a su iglesia a pesar de los hombres, porque es suya y no es nuestra. Ah, pero sí, es verdad, en lo esencial estamos de acuerdo. ¿Y quién define qué es lo esencial? ¿Quién lo define? ¿Quién define lo esencial? ¿El bautismo es esencial? ¿La confesión es esencial? ¿La Eucaristía es esencial? ¿El matrimonio es un verdadero sacramento? ¿Cuál es la autoridad final? Cada grupo define lo esencial según su propia conveniencia o según su propio entendimiento. Pero no estamos solos. La fe tiene raíces, tiene testigos, tiene mártires, tiene padres de la iglesia. San Ireneo de León decía, donde está la iglesia,
allí está el Espíritu de Dios. No parece pensar que donde está la Escritura, allí está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura está en muchas partes y cae en manos del enemigo. San Agustín lo dejó aún más claro. Dijo así: yo no creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Y el Concilio de Trento lo definió con precisión, diciendo: la revelación divina está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición no escrita. Ambas unidas, indisolubles. Por eso es que el magisterio no sustituye a la Escritura, la custodia, la defiende, la ilumina. No lo hace así la Escritura. La Biblia dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna y un baluarte que no puede sostener la verdad hasta el final, no es columna. No es columna ni es baluarte. El demonio ya no necesita quemar Biblias. Le basta con que cada quien la lea como mejor le parezca. El protestantismo te hace creer que amas a la palabra. O mejor dicho, la sola Escritura te hace creer que amas la palabra, cuando en realidad solo amas tu opinión sobre ella. Hoy el demonio ya no dice: no lees la Biblia. Hoy te susurra al oído: léela, pero ya no escuches a nadie más. Y si escuchas a la historia de la iglesia o a la tradición, asegúrate de que todo sea de acuerdo a tu propia interpretación de las Escrituras. Tan solo toma o deja conforme a lo que a vos te parezca. Lo repito, hoy el demonio ya no dice: no leas la Biblia. Hoy te susurra: léela, pero no escuches a nadie más. Ten en cuenta lo que dicen algunos otros. Pero si escuchas a la historia, si escuchas a la tradición, asegúrate de que todo esté de acuerdo a tu propia interpretación de las Escrituras. Tan solo toma o deja conforme a lo que a vos te parezca. Filtra todo conforme a tu propia interpretación de las Escrituras. Y si algo tomas o dejas del pasado, asegúrate de que sea conforme a tu propia interpretación de las Escrituras. Y ahí ya entraste. Ahí es donde se consuma la trampa perfecta. Recuerda, no todo lo que parece ser luz es luz. Como bien dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque cuando el demonio quiere que te pierdas, no necesita que rechaces la fe. Solo necesita que vivas la fe sin obedecer a quien Cristo dejó con autoridad para enseñar. Y mientras tú crees que estás siendo fiel, ya caíste en la trampa perfecta. Piensa, reflexiona. Dios te bendiga. Y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Chau, chau.